Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 18 de marzo del año 2019. Hoy una mesa de análisis internacional, claro, con un único tema como telón de fondo, que nos tiene a todos atrapados, pero que justamente conviene que lo veamos desde las otras ópticas, ¿no? Desde la óptica mundial. Estamos para eso entonces con Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos, analista en política internacional, docente en la Universidad Católica. Buen día, Susana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano. Y con Gustavo Calvo, contador público, que además... ¿Qué pasó? No soy contador. ¿De dónde sacó la producción que tú sos contador público? Yo agradezco la fe que tiene en mí la producción. Yo te iba a decir, ¿qué título sacaste de estos 2 meses de verano? En este momento estoy inmerso en los estudios de relaciones internacionales. Ahí está, perfecto. Y bueno, y por otro lado ha sido el conductor de la hora global acá en... Hice 3 años y pico de ciencias económicas, pero y formo parte de mi formación, pero no. En esta era post licenciados, más vale aclarar los puntos. Bueno, vamos a nuestro primer ángulo, porque en realidad vamos a estar hablando siempre de lo mismo, pero desde lados diferentes. En Estados Unidos, el gobierno y el Banco Central anunciaron ayer un plan masivo de ayuda a la economía para enfrentar las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus. El proyecto requiere ahora el visto bueno del Congreso. Luego de recibir durante varios días críticas por una reacción tardía, el presidente Donald Trump se vanaglorió de que este plan será inédito. Estamos usando todos los poderes del gobierno federal para derrotar al coronavirus. Vamos a hacer todo lo que sea y creo que nos va a ir muy bien, decía Trump en esta comparecencia. El plan implica inyectar $850.000 millones en la economía a través de diferentes vías, que incluyen, por ejemplo, enviar cheques a cada uno de los ciudadanos y garantizar préstamos a industrias cruciales como el transporte aéreo y la hotelería. En Estados Unidos, más de 30 millones de estudiantes están fuera de las aulas. Además, se prohibió a un número creciente de restaurantes tener clientes en sus establecimientos. Todas las ligas deportivas están paralizadas y las aerolíneas suspendieron el servicio a algunos destinos y redujeron su capacidad de vuelo. En la Unión Europea, los líderes del bloque pactaron ayer por primera vez en la historia de la organización un cierre generalizado de las fronteras exteriores y la prohibición de entrada a ciudadanos de terceros países, salvo en circunstancias excepcionales. Mientras tanto, los gobiernos de los países del continente multiplican sus anuncios millonarios para proteger empresas y proteger empleos. Por ejemplo, España está comunicando desde anoche una línea pública de préstamos a empresas de hasta $110.000 millones. Francia no descartó llegar a la nacionalización de empresas. El gobierno de Italia, el segundo país más afectado en el planeta por el virus, con 2.500 muertos y 31.000 contagios, el gobierno de Italia prevé la alternativa de nacionalizar la aerolínea Alitalia, que se encuentra en grandes dificultades desde hace ya años. Bueno, ¿cómo están observando esta parte del panorama? Gustavo, ayer Romina charlaba contigo y ya teníamos algún anticipo, pero veamos. Sí, la idea es que no es una parte, son varias partes, porque esto es mucho más que un virus. Una pregunta que me hacía Romina ayer es si este virus de alguna manera era inédito en cuanto a nuestra realidad o nuestra historia. Y yo le decía que no, virus como esto hubo muy superiores en cuanto a mortalidad. Hubo tierra arrasada con la gripe española en algún momento, por ejemplo, pero lo que es inédito es la reacción del planeta ante el virus. Es decir, pusimos en off el planeta. Bueno, ese es un punto importante a remarcar, porque más de una vez decimos, los periodistas, los medios, que lo que se busca, por ejemplo, con estas medidas que se están anunciando ahora de inyección de dinero, es enfrentar los problemas que le trae a la economía el coronavirus. No, vamos a decir las cosas bien. Los problemas se los trae a la economía el tipo de medidas que los gobiernos han decidido tomar para enfrentar el coronavirus, ¿no? Que con alguna sugerencia que tú hiciste hoy, un tema que rozaste hace un rato en una entrevista, no estamos seguros de que sean las correctas. No estamos seguros de que sea la estrategia correcta. Hay debate en el ambiente académico a propósito de si esta línea, por ejemplo, la que se está siguiendo en Uruguay y que va a llevar dentro de poco a que se cierren todos los comercios,
si esa es la línea más adecuada para frenar efectivamente la pandemia, ¿no? Claro, yo quiero poner muy rápidamente, ya que tenemos tiempo porque somos menos, vamos a aprovechar, Susana. Sobre la mesa, algo atípico que fue el caso inglés. Muy rápidamente, pues no quiero tampoco quitarle tema a los otros casos. El tema de Corea del Sur, además me parece que verlo profundamente, y Susana estuvo por allí, así que escucharemos de ella y aprenderemos de ella. Pero en el caso inglés, por ejemplo, el concepto de aplanar la curva, que tú has manejado mucho en esta semana con expertos. Aplanar la curva de expansión del virus, del contagio. Es un concepto que los ingleses, en base a sus modelos matemáticos, han rechazado hasta ayer de mañana. ¿Ah? Digo porque hubo un cambio hoy en algunas políticas. La idea de Boris Johnson, vamos a personalizarlo en él, pero en realidad es el Reino Unido, es que si yo aplano la curva, de alguna forma estoy ralentizando el contagio de la gente. Y esa curva no va a bajar después lo que debiera bajar, porque estoy haciendo que la gente se contagie en cámara lenta. Por lo tanto, la enfermedad dura más en el tiempo, porque hay más gente que va a ser potencialmente contagiada. Y la gente que sale a la calle, porque el segundo concepto que ellos introducen y que me parece muy correcto, es que hay una fatiga del comportamiento. La gente se cansa de estar aislado, afloja la tensión de cumplir con las sugerencias y empieza a salir. Y esa gente que empieza a salir se va a encontrar en la calle con muchos, vamos a llamarle vírgenes, en lugar de muchos infectados y ya inmunes. La estrategia inglesa en un principio era... Entonces, por esas razones los británicos fueron por otro lado. Exacto, ¿no? Mantuvieron aeropuertos abiertos, aceptan un contagio, dicen que su sistema de salud en realidad no van a colapsar porque ellos no van a atender las afecciones de los coronavirus jóvenes, vamos a llamarle así, que no son factor de riesgo, que no son edades de riesgo, y su sistema de salud se mantiene en funcionamiento y, por ejemplo, no dejan de lado cardiopatías, derrames cerebrales, otro tipo de afecciones, que corremos el peligro de dejar de lado con este tipo de políticas. La apuesta es a que haya un contagio ordenado, entre comillas, que vaya generando gente inmune, ¿no? Y asumir el coste de tener una cantidad. Ayer se hablaba de 20.000 contagios como un número exponencial o al que saben que van a llegar probablemente, ¿no? Exactamente. Y de lo que nadie habla es el costo en una mortandad más temprana, porque va a haber más afectados y va a haber más muertos. La idea ahí juegan los modelos matemáticos. Es decir, hay modelos matemáticos que dicen que de esta manera al final de la novela los muertos van a terminar siendo menos, aunque van a ser más tempranos, y otros que no. Entonces, en esa discusión, por ejemplo, tenemos un sistema para enfrentar esto, pero la Organización Mundial de la Salud y el 90% de los otros países no hicieron eso. Lo que hicimos es aislar, separar. Suspender la actividad, mandar a toda la gente posible para sus casas. Y ahí dentro de un año o dentro de dos, que es lo que hablábamos ayer con Romina, vamos a tener una discusión de fondo mucho más cruda. Es decir, estuvimos parando el planeta por 15 millones de muertos y frenamos un sistema que estaba generando salida de pobreza, atención de enfermedades y eliminación de mortandad infantil para una generación entera, y quizás eso sea más de 50 o 60 millones de muertos. Porque la paralización esta en la que nos estamos metiendo implica eso, que había planes que se estaban desarrollando, planes muy importantes hay que tener memoria, para el desarrollo y la mejora de la humanidad. Esos planes quedan todos a un costado arrumbados. Todo en stand-by. Y por otro lado, la economía cruje, se desacomoda, se pierden puestos de trabajo en grandes cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se optó por este camino drástico con estas consecuencias, con estas primeras consecuencias que se pueden avisorar. Porque no las sabemos todavía. Y no sabemos cuáles son todas las consecuencias. Hay un experimento social en curso, somos todos conejillos de indias, a ver cómo sobrevivimos a esto, por ejemplo, del confinamiento en las casas, ¿no? Y no está del todo claro que de esta manera tengamos la solución para el problema de la pandemia, ¿no? Y volviendo a la economía y corrigiendo un poquito tu frase para ya dejar a Susana, todos los problemas que vemos hoy en la economía, en su 90%, y lo podemos ver uno por uno, ya preexistían. ¿Cuáles? El ralentizamiento de la fabricación del sistema industrial, el aumento artificial de acciones en las bolsas, la desglobalización, las fronteras cerradas a raíz del tema de inmigración. Es decir, hay muchísimos problemas que hoy se los estamos achacando al coronavirus
que ya estaban asomando. Pero ahora se acentúan. Se acentúan, pero no se crean, se acentúan. Yo no sé Susana. a qué te refieres, Gustavo, lo dejamos para luego, la desglobalización. Yo creo que si acaso esta pandemia lo que está demostrando es que aquellos que eran escépticos acerca de la globalización demuestra que no. O sea, yo recuerdo muy bien haberme trasladado a Corea del Sur, a una cumbre mundial por la paz, hicimos un contacto desde allí con Romina, con Rosario, recuerdo. Era con Romina, bueno, sí, Romina, Rosario y me está faltando otro compañero, Gastón, correcto, con Gastón. Y bueno, para llegar hasta Corea del Sur hice escala en París y en Madrid también. Y bueno, en Madrid estaban viendo cómo repatriaban a una veintena de españoles que estaban trabajando en Wuhan y que podían caer en riesgo de contagio, etcétera. Pero todavía no habían tomado conocimiento, no se había uno, digamos, caído de la burra, diríamos en España. No nos habíamos apeado de cómo esto nos iba a afectar. Y fíjate que ahora España junto con Italia en Europa son los dos países que tienen digamos un ritmo y un nivel de contagio elevadísimo. Y esto me hace comparar la situación de Europa con Corea del Sur, donde estuve y francamente yo no percibí esas tensiones, no percibí ese nivel de ansiedad. Y ahí es donde me quiero detener. ¿Qué ha hecho Corea del Sur que no hicieron, teniendo en el inicio muchos más riesgos, mucho más potencial contagio, porque está mucho más próximo a China y otros flujos entre China y Corea del Sur? Fíjate que lo llevaron y lo manejaron mucho mejor. Y eso tiene que ver con una palabra que no gusta escuchar por estas latitudes tampoco, pero que es importante recordar: disciplina. La disciplina de los ciudadanos de Corea del Sur, no solo para esto, para la pandemia, sino también para otras cuestiones. Aquí, incluida yo, ninguno de los tres estamos llevando barbijo o mascarilla. Vas por la calle y hay uno y le dice: mira ese loco, ya está exagerando, ese fantasma, ¿a dónde va? Es un postureo. Es decir, no tenemos la costumbre, como sí tienen allí, quizás porque hay otro tipo de crisis ambientales, quizás porque tienen otro tipo de epidemias anteriores, no pandemia, pero sí epidemias, gripe aviar y otras. La gente está muy acostumbrada a llevar la mascarilla, pero además tempranamente empezaron a hacer controles de temperatura a la entrada de edificios donde se congregaba muchísima gente. Por ejemplo, allí donde estuve en la cumbre, cancelaron alguna actividad de la cumbre para evitar la llegada masiva de visitantes de distintos continentes. Es decir, vi otro tipo de arremetida temprana. En cambio, en España empezaron a decir: mejor quédense en la casa, y algunos decidieron que sí y otros decidieron que era mejor pasarla en el bar o saliendo a la plaza pública por vacaciones, ¿no? Bien al estilo español. ¡Hala! ¡Venga, fiesta! Hay que decirlo así, soy española y conozco a mi gente. O sea, se lo tomaron realmente como muy a la ligera, y ahora cuando quieren confinar a la gente en sus casas se dan cuenta de que realmente ya, o sea, no hay cómo evitar el contagio. No hay un aspecto cultural ahí, Susana. Por eso dije, hay un aspecto de idiosincrasia de cómo somos como pueblo. Y yo creo que en Uruguay, teniendo estas experiencias de Italia, de España, se quieren tomar medidas drásticas desde el inicio. Ahora bien, esto tiene todo un costado. Yo ayer conversaba con personas que tienen un negocio del cual dependen para su día a día. O sea, hay gente que trabaja y cobra un jornal diario, que si deja de percibirlo porque no hay clientes, tiene que dejar gente en seguro de paro, tiene que ver cómo va a pagar el alquiler, la luz. Entonces yo creo que urgente habrá que tomar medidas desde el Estado, pero todo eso se puede hacer si hay un colchón financiero mullido. Es decir, aplazar pagos de servicios, OSE, Antel, UTE sobre todo, alquileres. O sea, así como vamos diciéndole a la gente va a tener que teletrabajar durante un mes o va a haber clases virtuales durante 3 semanas porque se nos junta semana de turismo, habrá que aplazar el pago de esos servicios porque la gente no tiene de dónde sacar su jornal. Entonces, estas son medidas que el gobierno va a tener que discutir, o seguramente esté discutiendo por estas horas, y francamente trastoca todo. No solo el tema de los pagos, sino que hay un sector que es el turismo que se viene a pique, no solo las agencias de transporte aéreo. Estamos hablando de aquellos que trabajan con turistas que llegan a la ciudad, sea aquí o a San Pablo. Es decir, hay un montón de empleados de agencias de turismo que van a tener que acabar en el seguro de paro. Todo esto genera un montón de problemas a nivel de sociedad, tensiones, un montón de crispación en el ambiente, y yo creo que eso es realmente un reto y un desafío para este nuevo gobierno que acaba de asumir. Un operario de una planta industrial de armado de automotores no puede hacer teletrabajo. Claro, un panadero tampoco. Pero una peinadora o una estilista, como se le llama ahora, tampoco. Una peluquera, tampoco. Alguien que es un albañil, tampoco. Alguien que estaba haciendo una changuita, un trabajito de electricista en una casa, tampoco. El que le dicen, no, venga, porque en mi casa tengo a mi madre que tiene 80 años, o la señora que lo contrató tiene 75, o el señor, no importa, no puede ir.
Entonces, en todo Estados esto es lo que Unidos hay tenemos que centros pensar. comerciales que están empezando a cerrar por 14, 15 días y bueno, todos los empleados de esas tiendas Bueno, en Uruguay está tomando esa en medida. en Hoy Uruguay entró en también. vigor. Los centros comerciales, los shoppings, a partir del día de hoy y siguiendo una exhortación del Poder Ejecutivo, están cerrando sus puertas. Entonces, son preguntas, es decir, no estoy desautorizando las medidas, yo además las comparto y las acato, pero en una visión global como la que tenemos que tener nosotros, evidentemente, no se va a sostener en el tiempo. Y esto va a tener que dejar de sostenerse. Una precisión. Hablabas de el modelo del Reino Unido, que iba por otro lado. Y decías también, lo mencionaste al pasar, que ya está cambiando. Eso. Sí. A sugerencia se maneja el gobierno británico mucho por modelos matemáticos, ¿no? Ellos trabajan así, y aparentemente el factor mortalidad, digamos, no sería demasiado lo que ahorrarían con ese otro sistema. Entonces están a nivel de clases, por ejemplo, empezando a suspenderlas y optar por la aislación en determinadas áreas de la economía. Ellos están muy firmes en que el área productiva no va a parar. Ajá. Yo leí que estaban dando contramarchas con esto de dejar que la pandemia continúe y que se generen anticuerpos, etcétera. Ahora, en el caso de Uruguay, un país chico donde además, lo digo sin ánimo de ofender a nadie, porque yo también ya me siento parte de esta sociedad, mente provinciana, ¿no? Yo le suelo llamar. O sea, somos pocos, nos conocemos todos. Entonces, finalmente, no es lo mismo que mueran 55, no sé, en un país grande con 50 millones de habitantes, por decir algo, a que se nos mueran 20 en Uruguay por coronavirus. Claro. O sea, esto realmente afecta al ánimo, afecta a la sociedad. Y como decías tú, ¿cuánto tiempo se puede sostener restaurantes cerrados? ¿De qué vive ese empresario? ¿Quién le paga a él un seguro para a su vez pagar ese seguro a los empleados que tiene que mandar al seguro de paro? Y cuando volvamos a salir a la calle, el virus no va a haber pasado. El virus va a continuar. Por otro lado, un comentario que es jocoso, pero no tanto. Realmente en el siglo XXI hace falta instar a la población tantas veces a lavarnos las manos. ¿Qué pasa? ¿Que éramos todos unos guarros de novela? O sea, voy a hablar muy clarito para que no se confunda nadie. Realmente tenemos que estar instando a la población a cada rato a decir lávense las manos. Es ahora solamente que tenemos que... Y alcanza con lavarse las manos para frenar el virus. No parecería que digamos lo normal, ¿no? Es decir, estas cosas no de ahora, tiene que, por eso hablaba de Corea del Sur como un ejemplo y no porque lo estoy de alguna manera mitificando o lo estoy idealizando. Yo creo que realmente es una oportunidad, también habría que verlo por ahí. ¿Qué puede aprender Uruguay de esta experiencia? ¿Cómo salimos de esto todos juntos? Puesto que somos pocos y el bien común de todos depende de que todos colaboremos con la causa, ¿de qué manera entonces también aprendemos lecciones para el futuro? Ya vamos a continuar en esta edición de La Tertulia, el miércoles 18 de marzo de 2019, hoy Mesa de Análisis Internacional.